Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de ciencias naturales. Un gusto poder compartir con ustedes el desarrollo de estas actividades. Bienvenidos. Buenas noches, Licen. Buenas noches, Listen. Lice, buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Qué gusto poderles escuchar. Bienvenidos ya aprestándonos ya a entrar a la etapa final de este proceso educativo. La próxima semana ya tendremos apenas ya las siguientes clases correspondientes a esta última etapa y obviamente ya saben, en la siguiente semana ustedes ya se les habilita la última tarea que ustedes deben presentar dentro de estas actividades. Así es que continuemos y estamos ya prácticamente a una semana de dar por terminado todo este proceso educativo. Cumplan con todas las actividades obviamente para que no tengan ninguna dificultad al final de este proceso educativo. Vamos a iniciar con las actividades correspondientes a la semana número 3 de la unidad número 5 y vamos a ir analizando justamente el material de apoyo que tenemos en el aula virtual y vamos a ver los ciclos de la naturaleza y sus cambios desde el tema central. ¿Qué usos le ha dado a la flora a lo largo de la historia el ser humano? Vamos a ver, la flora obviamente, ustedes verán nuestros abuelitos, nuestros antepasados, cuando teníamos un dolor de estómago, cuando teníamos fiebre, cuando teníamos el dolor de muela, dolor de cabeza, recurrían a una serie de plantas, ¿no es cierto? Por ejemplo, la manzanilla, el taraxaco, la chancapiedra y una infinidad de plantas que existen a nivel de nuestra naturaleza y que los antepasados han sabido utilizarlos justamente para aliviar determinadas dolencias. Y vamos a ver justamente dentro de estas características cada una de ellas, vamos a ver cómo se han determinado todos estos procesos y justamente vamos a ver sobre las especies endémicas. ¿Cuáles son las especies endémicas? Son las propias nativas de un lugar y las especies introducidas, las que vinieron de otros sectores, de otras latitudes y obviamente se asentaron y el hombre las hizo propias, las sembró en determinados lugares. Vamos a ver. Estas especies endémicas e introducidas generan una competencia por un mismo hábitat y vamos a ver qué es cada uno de ellos. Iniciamos con la primera etapa, que es el endemismo. El endemismo es un término que indica que la distribución de una especie o taxón corresponde a una determinada y exclusiva zona geográfica. Es decir, que una especie endémica solamente se encuentra en un determinado lugar, no hay en otro lugar. El endemismo es relativo ya que puede considerar regiones geográficas muy amplias o también muy estrechas. Puede haber endemismo en una región, en un país, en un ecosistema, en una isla, en un continente, etcétera, etcétera. Todo depende de las características de cada uno de ellos. Una planta puede ser endémica de una quebrada o de una cadena montañosa. Además, si nos referimos al endemismo de un país, estamos hablando de endemismos políticos, el cual contrasta con el endemismo de una bioregión que toma en cuenta límites naturales como diferentes ecosistemas. En consideración, el endemismo es el resultado de dos eventos importantes. El primero, el aislamiento geográfico y la evolución cuando la población de una determinada especie queda aislada por un largo periodo de tiempo de otras poblaciones de la misma especie, se va diferenciando a través de generaciones sucesivas. El resultado es que se diferencia tanto que será una especie distinta como resultado de una evolución, a tal punto que si un día ambas especies se encuentran, serán tan diferentes como para no reproducirse entre sí, van cambiando. Y justamente habíamos visto en temas anteriores, por ejemplo, la evolución de las especies. Entonces, ahí obviamente también se aplica a la parte también de la vegetación. Entonces, en cuanto a la reproducción, a los cambios que se van dando. Un buen ejemplo de los procesos descritos se observa en las Islas Galápagos. Al haber emergido del mar por procesos volcánicos, nunca estuvieron unidas al continente. Por tanto, las especies que llegaron mantuvieron sus poblaciones aisladas por largo tiempo, lo que provocó que se fueran adaptando al nuevo hábitat y también y cambiando su material genético, a tal punto que ahora son especies diferentes a las del continente. Son totalmente las especies que habitan en la isla,
en este caso en Galápagos, son totalmente diferentes a las especies que están habitando en la estructura continental. Esto en cuanto a las especies endémicas, aquí nosotros ya hemos visto un poco de conceptualización, cuáles son las características, en qué consiste cuando hablamos de este término del endemismo. Ahora vamos a hablar sobre las especies introducidas. Lamentablemente el hombre en los procesos de población, obviamente, ha buscado generar, eh, introducir determinadas especies, así como por ejemplo hicieron los españoles. En el caso, por ejemplo, de los caballos, ¿quién no recuerda parte de la historia? Nuestros primeros habitantes, las poblaciones eh, andinas, obviamente se asustaron porque nunca en su vida habían visto un caballo. Y esa especie fue introducida aquí, al igual que las gallinas, al igual que otras especies de corral, obviamente fueron introducidas. Y estas especies empezaron a generar una competencia por el hábitat, una competencia por el alimento, por espacio, por el agua, por el suelo, y obviamente eso generó un proceso de destrucción de las especies endémicas o nativas que habíamos visto anteriormente. ¿Pero qué son las especies introducidas? Son aquellas que se encuentran en un área de la cual no son originarias debido a actividades humanas voluntarias o también accidentales. La introducción de especies es perjudicial ya que atenta contra la estabilidad de las poblaciones de las especies nativas. Ocurre porque el ecosistema, al recibir una nueva especie, está acogiendo un nuevo depredador, competidor o un agente de enfermedades desconocidas. Recordemos que, por ejemplo, aquí, haciendo un poco de correlación con la historia y este proceso de especies introducidas, ¿qué es lo que pasó con la mayoría de las poblaciones de los primeros imperios que estuvieron asentados aquí en Sudamérica? La mayoría no murieron por combates directos con los españoles. Las mayorías, obviamente, fueron contagiadas por diferentes enfermedades que trajeron los españoles. En este caso, una de ellas, la proveniente de las ratas, que era la fiebre bubónica. Y obviamente, en los cuerpos de los pobladores, de los incas, obviamente no tenían las defensas apropiadas y eso se generó en una pandemia, se desató una pandemia que diezmó a gran cantidad de población, casi el 98% de la población. Solo se quedó el resto a enfrentar a los españoles. Entonces, ¿qué es lo que dice acá? Uno de las características fundamentales de las especies introducidas es que son agentes de enfermedades desconocidas. Los organismos nativos no tienen estrategias para competir o defenderse, por lo cual terminan desapareciendo, mueren, obviamente por la presencia de estas especies introducidas. En Galápagos, de manera intencionada pero sin conocer aún las consecuencias devastadoras que tendrían, se introdujeron centenares de especies como chivos, el gato, el cerdo, la guayaba y la cascarilla. De igual manera llegaron de forma accidental algunas especies como ratas, zancudos, ranas, hongos y también virus, bacterias, entre otros. El resultado fue que estos organismos se reprodujeron hasta el tal punto de convertirse en verdaderas plagas, poniendo en peligro tanto la flora como la fauna de esta región. Entonces, nosotros ya sabemos cuáles son los peligros. No existe bondades, sino más bien existe destrucción cuando existe un proceso de introducción de especies, ya sean tales de estos tanto de fauna como de flora. Cuando hablamos de competencias, competencia es la interacción entre dos individuos de una misma especie. Esto es competencia intraespecífica o entre organismos de diferentes especies. Esto es competencia interespecífica, los cuales disputan, pugnan o se enfrentan por un determinado recurso, el cual puede estar relacionado con disponibilidad de espacio, pareja reproductiva, alimento o nutrientes. Generalmente las especies introducidas compiten con las especies endémicas y o nativas por establecerse en su nueva área de distribución. De esta contienda, la especie vencedora puede extinguir o erradicar a las perdedoras. Es una de las características fundamentales de estos procesos.
En el caso de las plantas, dos especies pueden competir por la luz, el agua o los nutrientes del suelo, mientras que los animales lo hacen por una presa, el agua, el lugar de anidación, entre otros aspectos. La introducción de la cascarilla en Galápagos es un claro ejemplo de competencia. Es una de las plantas invasoras más peligrosas. Tiene una tasa de crecimiento, reproducción y expansión muy alta. Cambia la composición de los suelos y compite con las especies endémicas ya que las cubre del sol, impidiendo su crecimiento. En cuanto al uso de la flora en el Ecuador, justamente vamos a ver a continuación todos los beneficios que ha obtenido nuestros antepasados y que por generaciones han sido trasladadas hasta el presente. ¿Cuál es el uso de la flora que se le ha dado en nuestro país? Como lo habíamos mencionado anteriormente, Ecuador posee una alta biodiversidad debido en particular a las especies y variadas características geográficas y la formación de diversos ecosistemas y microclimas existentes en todo el país. Con respecto a la diversidad y el endemismo de nuestra flora, podemos resaltar que se estima que en Ecuador habitan unas 20.000 especies de plantas, de las cuales aproximadamente el 30% son endémicas. Esta diversidad coloca a nuestro país en el séptimo lugar en lo que se refiere a la diversidad de plantas vasculares a nivel mundial. En cuanto al endemismo de la flora ecuatoriana por regiones, podemos ver en total, por ejemplo, en la costa, total de especies son 4.463, esto es el 30% del total nacional. El número de especies endémicas va de 13 al 20%. En el callejón andino, el total de especies son de 9.865, representa el 64.4% del total nacional. El número de especies endémicas llega a 1.261. En cuanto a la Amazonía, tenemos un total de especies de 4.857, representando el 31.7% del total natural. El número de especies endémicas llega a 235. Y por último, Galápagos, con un total de especies de 1.030, número de especies endémicas 474. Aquí nosotros podemos ver que una de las mayores biodiversidades que existe en cuanto a flora en nuestro país es justamente el sector andino, es la serranía, pues tiene un más alto total de especies, pues llega a los 9.865, que representa el 64.4% de la totalidad a nivel nacional. Muchas de estas especies han sido utilizadas de diferentes maneras a lo largo de toda la historia de nuestro país. Los pueblos indígenas y la población en general les han dado diversos usos. Por ejemplo, tenemos alimentación, tenemos aditivos de alimentos, alimentos de animales de crianza, combustibles, tóxicos, medicinales, fabricación de materiales y también sociales. Alimentación tenemos un gran amplio número de especies que obviamente que se reproducen en nuestro país. El choclo, la haba, la papa, obviamente por nombrarles algunos. Aditivos de alimentos, por ejemplo, tenemos el achote, tenemos el comino, alimentos de animales de crianza, el maíz, combustibles, tenemos algunas especies arborícolas, obviamente, que producen leña, tóxicos, tenemos igual, tenemos especialmente en la Amazonía, tenemos determinados vegetales que son tóxicos y venenosos. Medicinales, algunos, la manzanilla, la hierbabuena, el taraxaco que les había mencionado y así algunos de ellos. Fabricación de materiales, por ejemplo, la cabuya se utiliza ¿para qué? Se utiliza para la fabricación de sogas, de canastos y de otras actividades más. La paja toquilla, por ejemplo, otra especie. Y obviamente de carácter sociales podemos mencionar, pese que hoy en día obviamente se trata de controlar la tala, por ejemplo, de las palmas africanas, de las palmeras, obviamente que lo utilizamos en Semana Santa, obviamente con los ramos, entonces son de carácter social. Entonces ahí nosotros podemos mencionar algunos de ellos como obviamente algunos ejemplos de cada uno de ellos. En cuanto a la alimentación, vamos a ver cada uno de ellos en todo el planeta. Más del 90% de la alimentación procede de 130 especies de plantas, aunque el número de especies comestibles alcanzan un número de 70.000.
Las especies de mayor consumo en el Ecuador son el arroz, el plátano, el trigo, la papa, la palma africana, maíz y caña de azúcar, entre otros, hay una infinidad más. Todas son introducidas, excepto la papa que fue utilizada desde la época precolombina. Puedes reconocer a cada una de estas especies obviamente, en las fotografías, en imágenes, donde ustedes puedan consultar. Las especies propias de nuestro país más consumidas, por ejemplo, son el chocho. ¿Quién no se ha pregado un ceviche de chochos? La oca, no tan apetecida, pero es uno de de las especies endémicas propias de nuestro país. El melloco, la chonta, la chirimoya, el maíz, el frejo, la yuca, el zapallo, la naranjilla, el babaco, tomate de árbol y la papa. Las partes de las plantas que se comen son los frutos, las semillas y las hojas. El 80% de ellas se ingieren crudas y el resto se prepara en diversas formas, por ejemplo, en jugo, en coladas, en té, en agua aromática, en chicha, dulces y conservas, sopas, estofados y también encurtidos. Hay una infinidad de platos. La gastronomía de nuestro país es sumamente amplia cuando se trata de este tipo de potajes. Cuando hablamos de sopas, la mayor cantidad de sopas que existe es aquí en el Ecuador. Los locros, como se les conoce, el locro de papa, un locro de zapallo, o sopas de frijol, y así sucesivamente. Con el maíz tenemos la cauca, tenemos una infinidad de preparaciones que se hace con base del maíz. En cuanto a aditivos de alimentos, se añade para mejorar el sabor de los alimentos y facilita su procesamiento o preservación. Dentro de esos aditivos tenemos, por ejemplo, el ajo. ¿Quién no consume ajo en la casa? Todo el mundo. Tanto para dar sabor a la sopa, tanto para hacer algún tipo de preparación con carnes, lo utilizan, obviamente, este tipo de aditivo de alimentos. Los saborizantes en Ecuador se utilizan 55 especies nativas como saborizantes de comidas y bebidas. Comúnmente los conocemos como condimentos. Por ejemplo, para la colada morada, ¿quién no se ha pegado la colada morada? La colada morada lleva una infinidad, obviamente, de especies saborizantes naturales, obviamente que se los coloca. Bebida del Día de los Difuntos, se añade, por ejemplo, canela, ispingo, clavo de olor, hojas de hierba luisa, cedrón, entre otros. Ya todo depende también del tipo de preparación que lo haga. La chicha de yuca se aromatiza con frutos de un unguragua. Las hojas de guayusa y la corteza de la chuchuguasa se usan para el aguardiente. Todos los grupos indígenas de la Amazonía utilizan hojas del cultivo nativo. En las sierras se emplean las flores de anís, por ejemplo, de campo, hojas de tilo y frutos de ajenjo. En todo Ecuador se usan varias especies nativas y una de las más preferidas que no falta en todas las comidas, que es el ají. ¿Quién no le gusta el ají? Obviamente estamos dejando pasar. Ahí obviamente existe una infinidad, una variedad de tipos de ají últimamente, pero el ají obviamente es nativo de este sector. Es una planta nativa de nuestro propio sector. Entonces son parte también de las actividades en función justamente de los saborizantes que tienen de origen natural. En cuanto a los colorantes, el más usado es el achiote, cuya cubierta de la semilla contiene un colorante rojizo utilizado en todo el país para preparar distintas comidas. En la industria en la alimenticia se emplea como colorante de mantequilla, margarina, queso, helados, cereales, entre otros. Se conoce como anato o colorante E160B. Esa es la nomenclatura, esa es la categorización en relación al achiote. Para darle color a la colada morada se usa la harina de maíz negro y también el mortiño. Por lo general, la propia cuantía saben cómo preparar, saben nuestras abuelitas, ya saben ese proceso, cómo el proceso original, cómo tiene que ser. Macerado, obviamente, bota el maíz negro, el color, sin necesidad de ponerle ningún otro aditivo. Entonces, aquí nosotros podemos ver algunos de los tipos de colorantes que también obviamente se encuentran acá en el Ecuador. En cuanto al procesamiento de alimentos, desde la antigüedad se utiliza la papaya para suavizar la carne roja. Otro ejemplo es el uso de los frutos inmaduros de la mora para fabricar queso en conjunto con el cuajo o también solos. Por ejemplo, con la carne no solamente la papaya se lo utiliza.
Por ejemplo, se le puede utilizar también la piña, que es sumamente fuerte. La piña se lo deja, por ejemplo, ustedes compran un pedazo de carne común, la comercial, la que se conoce, la que es dura. Ustedes dicen, no, pues es una carne bastante dura, es una carne bastante fuerte. Si ustedes le ponen el jugo de la piña, obviamente tienen que dejarla sola máximo una hora o una hora y media y esa carne se volverá totalmente suave, totalmente fácil de servirse. Entonces es otro de los procesamientos de alimentos. En cuanto a los alimentos de animales de crianza, las plantas más empleadas como alimentos de los animales de crianza son la hierba, el forraje y la alfalfa. Este uso es importante debido a que la domesticación de animales fue uno de los hechos más significativos de la evolución cultural del hombre, puesto que les permitió tener una fuente de alimento, además de pieles para la elaboración de vestimentas, entre otras actividades dentro de nuestro entorno. Se utiliza la piel, se utiliza las vísceras, se utiliza la carne, se utiliza los cuernos para fabricación de peines y una serie de cosas más que se lo hace a partir de los animales. Otro de los elementos que podemos ver son los combustibles. Es posible quemar las plantas enteras o sus partes haciendo de ellas leña o carbón, pero también se utilizan los aceites, las resinas, los látex y otros derivados como los combustibles o iniciadores de la combustión. En la Amazonía se usan principalmente las hojas de las palmas. De igual manera se emplean la balsa y el ceibo por su madera suave y la lana que cubre las semillas de este último. Entonces son las características en cuanto a los combustibles. Entonces aquí nosotros hemos ido viendo también en función de las plantas que nos sirven como combustibles, los alimentos de los animales de crianza, el procesamiento de alimentos, los colorantes, hemos visto también los saborizantes, aditivos de alimentos y la alimentación como tal. Todos estos productos nosotros los obtenemos directamente y al 100%. ¿De dónde? De la naturaleza. Por eso hay que preservarla, hay que cuidarla, hay que tratar de utilizar y- el- cualquier tipo de elementos químicos lo menos posible, con la finalidad de no eliminar tanto flora y fauna microbiana que también existe y que también aporta a los nutrientes del suelo. Una de las características fundamentales que tuvo nuestro Estado y que tiene nuestro Estado dentro de la Constitución es la preservación del medio ambiente, la eliminación del uso de fungicidas, de fertilizantes de origen químico y regresar a lo que es la agricultura ancestral, a los métodos de agricultura ancestral con la finalidad de recuperar el entorno de nuestros campos. Y obviamente también mantener eso concomitante también a la salud de cada uno de nosotros. Recordemos que los diferentes aditivos, los fertilizantes de origen químico, son uno de los eventos o los orígenes en los cuales también se desarrollan los diferentes tipos de cáncer, dentro de ellos el cáncer de estómago, cuando están los alimentos totalmente contaminados, elevados, el nivel de elementos químicos, obviamente, en los productos. Son características fundamentales de estos procesos. Entonces son las características en las cuales obviamente tienen que establecerse. Esto en cuanto a estas actividades. Entonces, hemos ido viendo, hemos ido analizando todos estos procesos. En la siguiente etapa de nuestra clase, obviamente vamos a ver un poco más sobre las especies nativas. Vamos a ver cuáles son las especies nativas, la conceptualización en los siguientes minutos que tenemos dentro de nuestra clase. Y vamos a ver qué son las especies nativas. Vamos a ver, aquí tenemos una imagen donde nosotros podemos ver una de las características fundamentales en función de una especie endémica, de una especie nativa, un tipo de rana bastante especial, bastante llamativa y obviamente que es una de los atractivos de determinadas regiones naturales. Pero, ¿qué es una especie nativa? Una especie nativa o autóctona es cualquier especie animal, vegetal o de otro reino biológico que es originaria de un determinado sitio geográfico. Este puede ser un ecosistema, una región, un país, un continente o cualquier otra determinación biogeográfica o administrativa que se desee estudiar. Que una especie sea originaria de un determinado lugar significa que se encuentre en un área de distribución natural y que su existencia allí no está relacionada con el accionar humano.
Por lo general, las especies nativas suelen estar bien adaptadas a los factores ambientales, clima, relieve, luminosidad, entre otros aspectos de su área natural y de otros sectores. Especies autóctonas con las que coexisten. Esto se debe a que están involucrando un conjunto a lo largo de miles de años y en ese proceso han adaptado características que les permiten sobrevivir en su entorno. La intervención del ser humano puede hacer que una especie nativa logre dispersarse más allá de su área de distribución natural y llegue a otros sitios geográficos donde se considera una especie exótica. Por el contrario, si la distribución de una especie está restringida a una región en particular y no se halla en otros sitios, se dice que es una especie endémica. Entonces, ya volvemos a topar el mismo tema del endemismo, ya sabemos a qué se refiere. En cambio, el cambio drástico en el entorno puede ser, por ejemplo, o por una catástrofe, la introducción de una especie o la destrucción de un hábitat. Puede afectar la adaptación o la supervivencia de las especies nativas, dadas las nuevas dinámicas de selección natural que se presenten. El total de las especies nativas conforman la flora y la fauna autóctona de cada región, que suelen estar perfectamente adaptadas unas a otras, ya que forman parte del endemismo del mismo ecosistema desde hace mucho tiempo. La extinción de especies nativas o su reemplazo por otras exóticas generan consecuencias impredecibles en el medio ambiente y pueden causar la pérdida de la biodiversidad del ecosistema y también de su degradación. En cuanto a las especies endémicas, por ejemplo, aquí tenemos una iguana. Es propia, obviamente, del sector costero y muy especial se encuentra, es una especie endémica justamente de las Islas Galápagos, de nuestras Islas Galápagos. Las especies endémicas son especies nativas que tienen una distribución restringida a una determinada región donde están perfectamente integradas al ecosistema, por lo tanto no se hallan en ningún otro lugar del planeta, es decir, no llegan a ser especies exóticas. El área de distribución de una especie endémica puede ser, por ejemplo, una isla, un país o un continente, cuando el área de distribución es muy reducida, como el caso de un bosque, se habla de microendemismo. Cuanto más acotada es la región, en la que se encuentra la especie endémica, mayor es su fragilidad dentro del ecosistema. Dicho en otras palabras, mientras más corto es el espacio donde existe una planta, donde existe un animal, una especie, obviamente más peligroso es que le vaya a desaparecer. Y mientras más amplio sea este sector donde se encuentra una especie exótica o endémica, obviamente puede prevalecer, puede existir, obviamente, o asegurar su existencia de una manera más determinante, ya que una perturbación del ambiente puede llevar a la extinción de la especie. Cualquier cosa que haga, obviamente, puede llevarle a la extinción definitiva. Por ejemplo, la iguana marina, en su determinación de las ciencias naturales, es el Amblyrhynchus cristatus. Es una especie endémica y por ende nativa. El archipiélago de Galápagos en Ecuador, en cambio, la iguana verde o común iguana es nativa de América Central y Sudamérica, particularmente de las regiones tropicales, pero se le puede encontrar también en Florida, en los Estados Unidos, donde se la considera una especie exótica. Entonces ahí nosotros podemos ver desde una especie endémica hasta una especie exótica cómo se va extendiendo en función del territorio. Cuando hablamos de una especie exótica, las especies exóticas son justamente lo contrario a las nativas. Son especies que se encuentran en una geografía o un contexto ajenos a su lugar de origen, por lo que constituyen un elemento foráneo de los ecosistemas. La intervención humana, accidental o intencional, es casi siempre la responsable de que una especie logre dispersarse por fuera de su área de distribución natural y se convierta en una exótica. Algunas de las actividades humanas que han contribuido al aumento de las especies exóticas en todo el mundo son la deforestación, el transporte y la introducción de especies con fines ornamentales, deportivos o también como mascotas. Las especies introducidas en un nuevo ecosistema pueden no prosperar debido a que no es capaz de adaptarse al ambiente
o competir con los recursos eficientemente, pero si logra, puede reproducirse, esparcirse sin control, reemplazar a las especies nativas y alterar las relaciones tróficas o la fisonomía del ecosistema. En este caso se dice que la especie es invasora, tiene una característica de invasión. En ocasiones las especies invasoras pueden convertirse en plagas por causar daño a la humanidad, como la destrucción de cultivos o la transmisión de enfermedades al ganado o también a las personas. Por esta razón existe un control estricto de las especies, semillas y productos biológicos que pueden transportar de una región a otra y de esa manera generar una afectación bastante importante en la naturaleza. Entonces sabemos en este caso cómo obviamente funciona la naturaleza, cuáles son las especies endémicas, cuáles son las especies exóticas y cómo el hombre también ha metido la mano para poder desarrollar todo este proceso de expansión de las especies. En muchos de ellos ha tenido éxito, en otras no ha tenido éxito. Las especies, cuando muchas veces estas especies se han transformado en una amenaza para los ecosistemas y las diferentes especies que existen en un ecosistema e incluso también para el hombre. Entonces hay que tener mucho cuidado. Muchas veces, especialmente las mujercitas, son bastante fanáticas cuando tienen un jardín, cuando tienen algún tipo de propiedad o terreno y se van por ahí a X lugar de paseo y ven una bonita, una flor o una planta y dicen, no, no, esta me voy llevando para sembrar en mi terreno. Ahí están generando este tipo de transporte, obviamente de una forma intencional y de pronto pueden generar un problema en relación al ecosistema. Es que hay que tener mucho cuidado con estas actividades. Señores y señores, de esta manera llegamos a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes. Ya estamos en la antepenúltima clase y obviamente la siguiente semana obviamente estaremos dando ya por terminado este proceso educativo. Así que señores y señores, sigan cumpliendo con las actividades. Ustedes ya saben todas las restricciones, todas las recomendaciones que se les ha venido dando y en clases anteriores para que ustedes puedan cumplir con todas las actividades hasta el final. Señores y señores, una feliz noche, un gusto haber compartido con ustedes y nos estaremos viendo en la próxima semana y última de este proceso educativo. Feliz Muchas noche, gracias, Licen, Dios Licen. le Muy pague. amable.